Y ya estamos con Bosco Cayo, actor, director, dramaturgo, psicólogo, también integrante de Compañía Limitada, Teatro Sin Dominio y Teatro La Mala Clase. Se ha desempeñado como docente en escuelas de teatro de distintas regiones del país, seleccionado por el Royal Court Theatre y el ciclo New Place from Chile, con su proyecto Negra, la enfermera del general. Entre algunas de sus obras destacan Limítrofe, Leftraru, La Dama de los Andes, El Dylan, Plan Vivienda, Los Despertares de Marín, Evangelista y La Belleza de Judith, por nombrar algunas. Y ahora está aquí acompañándonos porque en Matucana 100 está en cartelera la obra Montegrande, que es una obra teatral que nos transporta al año 1960, la noche previa al funeral de la icónica poeta de Montegrande. Ahora es curioso, no se nombra quién es. Nosotros sabemos. Todo el pueblo se prepara para recibir a la profesora que hizo famosa su tierra en el Valle del Norte de Chile. Bosco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes para hablar de esta obra. Sí, me da mucha lata haber leído el resumen porque yo en general voy a ver las obras y las puedo comentar, pero está justo cuando le iba a ver se suspendió. Sí. Pero está en cartelera hasta el 3 de agosto en Matucana 100. Ahora, se ha hablado mucho de Mistral, ¿cierto? Sí. Se han hecho obras de teatro, se han escrito libros, se han hecho documentales. Una película de ficción todavía nos falta, ¿eh? Esa falta. Y tú escogiste hacer una obra sobre Mistral sin Mistral. Sí. Hablemos de esa opción. Bueno, primero decirte que yo escribí esta obra no sabiendo un poco que justo este año iba a ser un año tan importante, ¿no es cierto?, en la conmemoración del Premio Nobel. Claro. Yo llevo trabajando hace mucho tiempo escribiendo obras, yo podría decir desde el territorio, y me faltaba justamente Montegrande como algo que para mí era importante hacerlo. La figura de Gabriela Mistral es una figura importantísima, su legado, su vida, nos ha atravesado a todos como chilenos, y a mí como alguien que vivió su vida en la cuarta región era algo imprescindible que tenía que hacer. Y al hacerlo no me quise centrar en su figura completamente, porque también siento que había un poco abuso de su nombre. También su nombre tiene mucho significado, su seudónimo, ocupar Gabriela Mistral, y también tenía mucha fuerza. Entonces decidí, ¿qué pasa si trabajamos con una poeta que es ella, pero sin necesariamente nombrarla y abusar de ese nombre que ha sido puesto en tantos lugares, y ver cómo su legado y su vida provoca un montón de cosas? En este caso, hablando desde el territorio, desde las mujeres que, en este caso, algunas son escritoras y poetas, y cómo es vivir bajo una referencia tan grande, claro, como esta gran poeta. Claro, porque al mismo tiempo es un árbol frondoso que te permite instalar y decir, ok, además que quien ha estado en la cuarta región, especialmente hacia el Valle del Elqui y hacia esa zona, se va a dar Vicuña y todo aquello, que es un espacio tan espectacularmente hermoso y raro. Esperamos que las mineras nos permitan seguir teniendo ese espacio, que además está en peligro, hay que también decirlo. Y claro, pero los árboles dan sombra también, Exacto, de la buena y de la mala, ¿no? Entonces hablemos un poco de eso, porque me parece súper interesante vos con la idea de decir, tú Gabriela, es distinta a la mía, porque yo soy santiaguina, tú naciste y creciste en la cuarta región, estudiaste allá, y por lo tanto la relación con Mistral es distinta. Hablemos de eso. Bueno, siempre era alguien que era como que estuviera vivo, no sé, como un fantasma, pero que siempre aparecía. Yo estudié en el Liceo de Hombre, entonces habían profesores que habían tenido a Gabriela Mistral como profesora, y entonces siempre estaba el mito que era muy dura o no, que era muy amable o que era tierna. Entonces uno se va configurando quién podría ser este personaje, y quería volver a traer un poco esa experiencia. Luego viene el Valle. El Valle para mí es algo muy importante, porque uno vivía con el Valle, estaba a menos de media hora, ya estás en el Valle cuando estás en la cuarta región. Pero quería reflejar un valle distinto, no esta idea solo del cielo estrellado, sino qué pasa con la oscuridad, qué pasa cuando se va la luz, se va ya más temprano porque los cerros van cerrando, ¿no es cierto?, todo. Y quería hablar desde esa sombra. Y ahí aparece una metáfora, entonces, la sombra. ¿Cómo es ser la sombra de alguien tan fuerte como Gabriela Mistral? Especialmente si yo quisiera escribir, si yo quisiera ser poeta. Un poeta de Montegrande, siempre va a estar esa referencia de quién es esa persona, quién es la gran poeta. Entonces desde ahí quería trabajar la idea de qué pasa con estas mujeres que quieren ser bajo esta sombra, bajo este gran árbol, y las cosas buenas y malas que pueden suceder ahí.
Así que desde ahí viene esa referencia. Ahora, acá además son dos mujeres, o sea, es un grupo más grande de mujeres, pero son dos mujeres. Anastasia, directora de orquestas juveniles, que va a ensayar la musicalización del poema ganador de un concurso creado para darle su última despedida, y Emiliana, que es quien escribió ese poema y que es una poetisa emergente, ¿no? Exacto. Una poeta, y además ya entramos ahí con el conflicto poetisa-poeta. Y claro, los vínculos que las unen y las distancias, ¿no? Yo pienso como creadoras, pero también como mujeres, como alguien que viene de afuera, alguien que está ahí. Cuéntanos lo que empezaste a escribir, que empieza a aparecer ahí, y sobre todo me llama la atención, es un elenco de mujeres. Sí. Y cómo fue también el trabajo con ellas en el proceso de escritura y de armado de esta obra. Sí. Una de las cosas que quería trabajar era que no nos centráramos principalmente en la biografía de Gabriela. Entonces, al empezar a escribir esta historia familiar, aparecen los secretos, y aquí hay un secreto súper fuerte de una familia que está fracturada. En este caso, Emiliana, que justamente es la nueva, ¿no es cierto?, poeta emergente, descubre un secreto familiar con un personaje que no nombramos, que es Petronila, que es la dueña de la casa y quien resguarda los secretos, cada cosita de la Gabriela Mistral, que en ese momento, perdón, dije Gabriela Mistral, la poeta, viene llegando después de su muerte a Chile. Entonces, en esta relación aparece este personaje que es Anastasia, que viene a musicalizar el poema que ganó Emiliana, y se va enterando de toda esta situación familiar, un poco de forma externa, pero ya involucrándose en todo lo que va pasando, y cómo estas mujeres llegan a saber esa verdad. Finalmente llega otro personaje, que es Laurencia, que es la chofer del cuerpo de la poeta, y ahí se arma la configuración de los 4 personajes que al estar organizando este funeral, que después se ve truncado, van descubriendo las verdades de cada una y qué las hace estar ahí en Monte Grande. Y una frase que dice la obra muchas veces: ¿por qué nadie es feliz en Monte Grande?, que es la pregunta que constantemente se están haciendo estas mujeres. Bueno, si había que hablar de Gabriela o de la poeta, quería que esto fuera dicho desde esas voces, desde las mujeres. Igual en Teatro Sin Dominio muchos tiempo llevamos trabajando con compañeras que interpretan los personajes. Quizás desde mi ojo quiero contar desde ahí, y aquí no podía no estar esa decisión. Para mí es maravilloso trabajar con estas actrices, las encuentro brillantes, y estoy muy feliz también de la experiencia que ha pasado ahora post-estreno, y también de poder ponerlas en un lugar distinto, porque yo nunca había escrito una obra histórica, o sea, como que hubiera un hecho específico, en este caso en 1960, que por si la gente no sabe, que fue el año que llegó el cuerpo de Gabriela Mistral a Monte Grande. Ella murió el 57, pero recién el 60 pudo ser enterrada en sus tierras, que era lo que ella había deseado. Claro. Ahora, hablamos de Verónica Medel, April Gregory, Mónica Ríos Contreras y Jacinta Rodríguez, que son las intérpretes, ¿no?, de esta obra Monte Grande, que está en cartelera en Matucana 100 hasta el 3 de agosto, jueves y viernes a las 20 horas, sábado y domingo a las 19 horas. Yo recomiendo mucho ir al fin de semana a Matucana 100, además que después se pueden ir a comer algo rico por ahí en la zona. Sí. Siempre está muy bueno aquello. Pero preguntarte también por el trabajo con ellas, ¿no? Porque como tú dices, vuestra compañía llena hace un rato trabajando historias de mujeres. Sí. Y me imagino que ahí también en tu aprendizaje como director y dramaturgo aparecen las voces de ellas, de las actrices, mientras están armando la historia de los personajes. Hablemos de esa interacción. Sí, por supuesto. Se empieza a armar una especie de familia y de vinculación con el trabajo de las compañeras. Aparte que ya empieza... Uno escribe un texto, dirige una obra, pero el sello que ponen las actrices es muy fuerte. Hay mucha autoridad en el trabajo de ellas. Yo recomiendo mucho ver cómo sus cuerpos, sus voces se instalan para poder contar esta historia. Bueno, con April es con la que más llevo tiempo trabajando. Empezamos a hacer teatro juntos desde que teníamos 18 años, entonces para mí es muy importante, me pone muy contento de que sigamos trabajando hoy día en esta compañía. Con Verónica Medel fuimos compañeros de curso, entonces también se va armando una continuidad también de trabajo. Con Mónica Ríos somos compañeros de teatro La Mala Clase y la invité a trabajar a esto. También ella pone un toque de humor súper entretenido a la obra. Y Jacinta Rodríguez es una ex estudiante que egresó conmigo y ahora también tengo el honor de que también la interprete o pueda trabajar en nuestra compañía. Entonces con cada una hay una historia personal, pero lo más hermoso es que su trabajo de interpretación actoral que las lleva a ponerse en este tiempo y con estos personajes ficcionales es muy bonito, es muy bello. Es volver a recordarnos que el teatro parte de
de estos cuerpos de esta autoría y que creo que ellas juegan muy bellamente, así que los invito a ver su trabajo principalmente. Ahora, hacer una obra de época y además en un lugar tan icónico, estoy pensando en el imaginario, ¿no? Como Monte Grande siempre también es un desafío en términos de la puesta en escena, sí. Pero tú tuviste el trabajo del diseño integral de Laurent Lemaitre, sí. Que es una ultra reconocida diseñadora de teatro y también audiovisualista, y ahí yo ya sospecho que hay uso de recursos que hacen que esto en términos visuales de la puesta en escena sea muy interesante. Sí, eso es algo como... Esto es una experiencia. Yo creo que la obra no es solamente el texto y lo que pasa en el escenario, sino que se chorrea incluso a la experiencia de estar sentado ahí viviendo eso, y creo que Loren pudo plasmar en máxima libertad. Por favor, invito a que vean la experiencia del diseño, de la iluminación específicamente, y de cómo están creados esos montes, ese cerro, ese valle, y también todo lo que va provocando su juego. Hay un juego de luces súper bonito para poder reflejar cómo es estar dentro de ese valle y cómo también es la fuerza. Hay algo que yo siempre le transmitía a la Loren, que yo no sabía quién era el valle, si era las palabras de Gabriela Mistral, de la poeta, o era la naturaleza. Entonces esa naturaleza está... ¿No se pueden separar? No se pueden separar, es muy fuerte. Ahora, ¿quién hizo esa belleza? Entonces esa es una pregunta que también tiene la obra y que creo que el diseño también lo transmite, pero siempre desde la sombra y la oscuridad. Entonces es un y además están todas vestidas de negro porque es un funeral, exacto. Además. Y hay un juego, bueno, igual lo voy a decir, pero como las actrices están vestidas de negro, se funden con ese cerro y pueden desaparecer en 2 segundos porque simplemente se ocultan. Claro. Entonces también ese juego es entretenido de ver porque da una experiencia lúdica a lo que podría ser este espacio tan oscuro. Ahora, preguntarte, Bosco, por volver al inicio, ¿no? Hablábamos de lo que significa Mistral para cualquiera que haya nacido y crecido en la cuarta región. Sí. Y también teniendo tanta información, o sea, la figura de Mistral ha sido tan revisada, revisitada, releída en los últimos 20 años que no tiene nada que ver con la que nosotros escuchamos en el colegio, ¿no? Y preguntarte, ¿cuándo te metes a la investigación de esta obra? Porque aunque es una obra, no es sobre Mistral, claro. Pero es finalmente su gran sombra, sí. la que está sobrevolando, ¿no? A estos 4 personajes. ¿Qué aprendiste de ella? Tantas cosas, pero principalmente salirme un poco del tema de sus poemas y abrirnos a muchas cosas que ella trabajó, que escribió, también su rol político, también a veces no lo conocemos tanto. Una de las cosas que más me llamaban la atención es cómo se ha jugado con su imagen, cómo también se ha querido interpretar su vida personal, y eso y con muchos prejuicios y como todos teniendo conveniencias desde dónde mirarla, y eso también quería como salir un poco de ahí y ver otras consecuencias que podían provocarse y que estaban más ligadas a la naturaleza. En relación a la investigación, siempre digo que hay una referencia muy importante para mí, es un video que está en YouTube, que es del Museo Histórico Nacional, donde se ve los homenajes que se le hicieron a Gabriela Mistral cuando llegó su cuerpo. Lo que más me impacta de ese video es la cantidad de hombres, de soldados, del espacio militar que la está resguardando, y cómo las mujeres no están presentes en todos esos homenajes, o cuando están en la calle, pero no en estos lugares. No en los lugares oficiales. No en los lugares oficiales. Entonces ahí yo dije... Pretends to be shock. Claro, aquí hay algo importante. Entonces por eso también había una decisión en que esto tenía que ser dicho por mujeres, porque ellas fueron quienes finalmente la recibieron en su espacio en Monte Grande, y quería que tuvieran el protagonismo esta vez. Pero ese video para mí fue, yo diría, el más, como, no sé, motivador para escribir esta obra. Ahora, para cerrar, Bosco, y les recuerdo que estamos hablando con Bosque Cayo, dramaturgo y director de la obra Monte Grande, que está además en la sala grande. Sí, sala principal. Ay. Porque es una sala grande, digamos. Pero ustedes van a llenar sin duda para ir a ver esta obra. Jueves a viernes a las 20 horas, sábado y domingo 19 horas, todavía queda esta semana y la próxima. Sí, quedan 2 semanas. Para que vayan, ojo que jueves y viernes son 5 lucas todo público. Sí. Este dato es súper importante. El billete de 5 lucas, imagínate. Te pagan una Gabriela. Exacto, para ir a ver Monte Grande. Jueves y viernes 5.000 a todo público, y sábado y domingo también estudiantes. Atención, Anneli, 4 lucas estudiantes.
para que vaya a ver la obra, ¿cierto? Sí. Y esto lo pueden ir a ver, como les decía, en Matucana 100, que está, adivinen dónde, Matucana 100. Y pueden disfrutar de esta obra. Y quería cerrar preguntándote por estos personajes, ¿no? Especialmente dos de ellas que son artistas. Sí. Van a estar tremendamente influenciados por la figura de Gabriela, pero pienso si en Chile es posible hacer arte y no estar influenciado por Gabriela o por Violeta. Porque es súper interesante, porque las madres, mucho más que los padres, a pesar de esta instalación del poder masculino, son quienes nos definen, ¿no? Y preguntarte, ahora que sabemos más de Gabriela, ya que tenemos sus cartas, que tenemos sus textos políticos, sus ensayos, que siguen apareciendo, cosa me parece fascinante, ¿qué te sigue diciendo a ti, Mistral? Mira, hay una pregunta en torno a la función del arte. Creo que se me ha desplegado harto en lo que a partir del trabajo de Gabriela Mistral. ¿Cuál es como el sentido de lo que hacemos? También, ¿cómo nos podemos apoderar de cosas con el arte? Entonces también creo que hay una responsabilidad en eso, y me he puesto mucho más responsable como frente a las cosas. También a mí me inspira mucho su relación con la naturaleza. Creo que para mí es algo que me he vuelto a mirar. He vuelto a mirar los cerros, me he vuelto a involucrar con eso. A mí siempre me ha gustado, pero creo que hay un lugar, no sé, único ahí, y que creo que en torno a si podemos liberarnos de eso, quizás sí, pero ojalá que no. Ojalá que no nos liberemos de estas madres que de alguna forma han abierto ese camino para, no sé, para sentir también ese cobijo, porque a veces nos sentimos como muy solos, pero creo que hay un camino aquí. Qué bonito que sean mujeres también, creo que hay y mujeres rebeldes. Rebeldes, porque existieron en tiempos muy difíciles. Sí. Por algo también, y eso vuelven a aparecer, ¿no es cierto?, en los movimientos sociales históricos hoy día. Sí, claro. Recordemos el estallido, ¿no es cierto?, cómo sus figuras volvieron a agarrar tanta fuerza, y eran mujeres las que volvieron, no sé, es como una especie de justicia de la historia. Entonces estaba pensando más que no hay centros culturales Pablo Neruda, ni centros culturales, bueno, tuvimos el Galpón, pero ahí tenemos al GAM y ahí tenemos al Museo Violeta Parra, ¿no? Entonces, hay alguna razón ahí. Ahí están las madres. Bueno, les dejamos invitados para que vayan a ver Monte Grande. Hemos conversado con su director y dramaturgo, Bosco Cayo, Verónica Medel, Abril Gregory, Mónica Ríos, Jacinta Rodríguez son las protagonistas, Gonzalo Araya Arenas es el productor, el diseño integral está a cargo de Laurel Lemaitre y el universo sonoro de Luciano Vázquez. A mí me encanta nombrar el equipo porque hay muchísima más gente que la que vemos en el escenario. Gracias por venir, Bosco. Muchas gracias por la invitación, muy feliz. Y nosotros vamos a gestionar, a ver si podemos conseguir algunas entraditas. Sí, todo sí, podemos hacer un concurso y todo lo que quieran. Es que hace poco hicimos de Vampir y yo creo que estaría buenísima hacer de Montenegro. Ahí estamos haciendo el ojito a la productora. Ya, nosotros vamos a la música y ya regresamos.